Mi objetivo en la vida. Bienvenidos a un capítulo más. Bienvenidos a un capítulo más de Don Preguntón Podcast. En esta ocasión tenemos de nueva cuenta al psicólogo Ernesto Segura. Bienvenido, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo creo que es ya la tercera vez que estás aquí en este podcast. Es correcto. Y siempre es un placer platicar contigo. Son pláticas bastante nutritivas. Así es. Y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy sonado en redes sociales, un tema muy polémico. Sí. Hoy vamos a hablar del narcisismo. El narcisismo. Y para empezar, el narcisismo, ¿cuál es la diferencia que existe entre esta y una persona que tiene, por ejemplo, una alta autoestima o que, pues, puede ser un egocéntrico, como le quieran calificar? Claro. Bueno, antes que nada, pues yo te agradezco la invitación, estar aquí otra vez contigo, tocando de estos importantes e interesantes temas, ¿no? Y bueno, hoy, como tú dices, vamos a hablar del narcisismo. Entonces, ¿qué es una persona narcisista? ¿Cómo podemos diferenciarlo de una persona con alta autoestima, verdad? Porque a veces se cruzan estos dos conceptos, ¿no? O sea, una persona narcisista es una persona con alta autoestima. Es una persona que se cree mucho, ¿sí? Vanidoso o vanidosa, presumido o presumida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona con alta autoestima y un narcisista? Bueno, una persona narcisista dentro de una relación, porque esto lo vamos a enfocar hoy en las relaciones de pareja, ¿de acuerdo? Hacia ahí vamos a llevar este podcast. Una persona narcisista en una relación de pareja genera manipulación, genera abuso, no solo abuso emocional, pudiéramos hablar de otro tipo de abuso como hasta abuso físico, violencia, ¿de acuerdo? Es una persona poco empática, que no hay una conexión real, no hay un match genuino con la persona con la que está, ¿de acuerdo? Entonces, una persona narcisista puede parecer, e incluso al inicio lo es, como una persona encantadora, seductora. Es una persona fabulosa, maravillosa. Es una persona como la persona que siempre has querido y soñado tener en tu vida, ¿de acuerdo? A esos niveles llegas a percibir a esta persona. Ahora, una persona con alta autoestima dentro de una relación de pareja respeta. El narcisista no. Una persona con una alta autoestima reconoce que la otra persona, así como ella misma, tienen derechos. Reconoce la persona los límites. Yo no me enojo. Si tengo una autoestima sana, yo no me enojo contigo o con mi pareja si me ponen un límite. El narcisista sí se enoja, sí se molesta, ¿de acuerdo? La persona con una alta autoestima llegará en algún momento a cuestionar la posibilidad de cambiar, ¿de acuerdo? Se cuestiona si lo que está haciendo está bien o está mal y busca generar un cambio para su beneficio, para el beneficio de su pareja y para el beneficio de la relación. El narcisista no va a cambiar. Al contrario, el narcisista te va a decir que él está bien y que tú estás mal y que tú eres quien tiene que cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, una persona narcisista tiene estas características. Además, como ya dije, es manipulador, es emocionalmente abusivo, es hasta físicamente abusivo, tiene cero empatía, cero match con la persona. En cambio, la persona narcisista dentro de una relación no va a tener nada de esto, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro, ¿sale? Hablándolo en conceptos y en términos de una relación. Ahora bien, ¿cómo es que se forma un narcisista? O sea, ¿nace o se hace narcisista? Claro, mira, vamos a hablar, por ejemplo, de un bebé, un recién nacido, ¿de acuerdo? Un bebecito de días o semanas, ¿no? Ese bebé que acaba de nacer recién,
ese bebé no conoce de miedos. Ese bebé no le tiene miedo a nada. No conoce de tristezas, no conoce de dolores, no conoce de enojos, de frustraciones, no conoce nada de eso. Es un bebé que está naciendo, está llegando a la vida y que está totalmente y 100% receptivo a lo que ocurre a su alrededor. Es su dinámica donde él se encuentra lo que va a llevar a empezar a experimentar esto. Tristeza, dolor, enojo, frustración. Es su entorno el que le enseña esto. Ahora, una persona narcisista, entonces, nadie nace siéndolo. ¿Sí? Una persona narcisista no nació siendo un narcisista, como nadie nace siendo un depresivo, nadie nace siendo un violador, nadie nace siendo un drogadicto. El narcisista, como todas estas personas, es el entorno en donde se encuentra lo que le lleva a desarrollar una forma de relacionarse con los demás. ¿De acuerdo? Son ambientes en donde la persona llega incluso a vivir con sus padres, o sea, donde él creció. Y bueno, no necesariamente con los padres, ¿no? Con quien haya crecido, porque a veces la gente no crece con sus padres, ¿me entiendes? Te crían los abuelos o te crían unos tíos por cuestiones X, ¿no? Es con quien creciste, ¿de acuerdo? Entonces, donde tú creces en un contexto en donde tú aprendes este tipo de comportamientos dominantes, agresivos, ¿de acuerdo? Es el ambiente en el que creces, donde el ambiente te enseña a que si yo hago esto, tú vas a hacer esto. Se condiciona, ¿sale? Se aprende a trabajar con las respuestas de los demás, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo que hay una cosa que pasó hace como 3 semanas, donde yo fui al súper, estaba yo con mi carrito esperando que me atiendan y en la cajita así de al lado, estaban atendiendo, había una mujer con un bebé. Entonces el bebé quería un chocolate. Entonces la mamá no le quería comprar el chocolate porque le decía, mira, si te compro el chocolate lo vas a comer ahorita, y si lo comes ahorita vamos a llegar a casa y no vas a querer cenar. Ese tipo de argumentos que de repente se siguen con los niños, ¿no? Claro, es que la mamá no le quería comprar el chocolate. Y obviamente el bebé, ante esta cuestión, pues empieza a reaccionar, empieza a llorar. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta de la mamá fue muy rara. ¿De acuerdo? La respuesta de la mamá fue, mira, si tú sigues con tus cosas, si tú sigues haciendo tu escándalo, si tú sigues haciendo tu show aquí en el súper para que la gente te vea, yo ya no te voy a querer. Entonces, es una frase muy fuerte, en donde la persona aprende esto, ¿de acuerdo? Aprende entonces que como un botón, si presiona el botón pasa esto, si presiona el botón rojo ocurre esto, si presiona el botón azul ocurre esto. La persona empieza a aprender que ciertos comportamientos llevan a estos otros comportamientos, a manipular. Sí, es como un sistema de recompensas, exactamente, ¿no? Tú haces esto, sí, exacto, y yo te doy amor. Tú dejas de hacer esto, claro, o haces lo otro y te quito amor. sí, o sea, exacto. Entonces, la persona narcisista, entonces, como respuesta a tu pregunta, se hace. Nadie nace. Es el entorno donde nosotros nos encontramos el que nos lleva a desarrollarnos dentro de una dinámica que entonces, pues, al ser adultos, llevamos esto. Entonces, hay que entender algo muy claro. Un narcisista no ama a la otra persona. Esto es muy fuerte. Un narcisista no ama a la otra persona con quien está. Ama cómo se siente con la persona que está. Es decir, el poder de manipularle. Entonces, el narcisista
se enamora de esa capacidad que tiene de controlar y manipular a la gente con sus conductas. ¿Sale? Entonces, esto es muy fuerte. El narcisista no ama a la persona. ¿Qué ama? El poder que tiene sobre la gente, el control, el lograr hacer eso con la gente. Eso es lo que ama. No te ama a ti como ser humano. Ama ese reflejo de poder que cree que tiene sobre ti. Entonces esto lo tenemos que entender y ser muy claros, porque creemos que me ama. No te ama. Ama lo que hace contigo. La capacidad que tiene de hacer algo contigo, de manipularte, de controlarte, de dominarte, de humillarte. Eso es lo que ama. Oye, yo tengo una idea y aquí nada más corrígeme si estoy en un error. Pero es que tanto se ha escuchado de este tema, sí, del narcisismo en redes sociales, sí, que prácticamente se está usando esa palabrita para prácticamente etiquetar cualquier conducta que no estemos de acuerdo con ella. Entonces, hizo algo, me puso un límite, o hizo algo que no me gusta o no estoy de acuerdo con ello, narcisista. Sí, claro. Hizo otra cosa, narcisista. Sí, claro. Entonces, mi percepción es que esa etiqueta, ese nombre, esa palabra, se está usando se está desgastando. Se está mal usando. Y se está mal usando. Sí, claro. Digo, esa es mi percepción, sí, porque ahorita que comentas todo eso es algo muy, muy fuerte. Claro. Y que muchas veces, pues, sí, de repente vemos en redes sociales y dice, ¿cómo identificar a un narcisista en 3 pasos, no? Entonces yo siento que pues se está haciendo como mal uso de ello. Sí, sí. Pasa mucho, por ejemplo, en el consultorio. Digo, voy a plantearlo desde una perspectiva y ahorita vamos para allá. De repente llega al consultorio gente que te dice, ¿sabe qué? Es que tengo depresión. Entonces, la persona te dice, ya llega y ya viene etiquetado. Entonces, cuando tú empiezas a hablar con la persona, te das cuenta que clínicamente hablando, profesionalmente hablando, no es depresivo. Simplemente está pasando por una circunstancia de vida que le generó una tristeza. Murió su mamá. Ni modo que no esté triste. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que sea una persona que tenga depresión. Tiene una tristeza producto del dolor de una muerte. Me divorcié, me separé de mi pareja. Bueno, ¿sí? Bueno, yo festejé, pero generalmente, ¿no? O sea, hay un duelo, ¿no? Claro, el punto aquí es que a veces usamos esas palabras depresión, ansiedad, mal usadas. No tienes ansiedad, estás preocupado o preocupada, ¿me entiendes? Tienes miedo de algo, pero no es que tengas ansiedad, ¿sale? Entonces, la depresión y la ansiedad son conceptos, que se usan hacia la ligera, pero realmente estamos hablando de cosas muy grandes, son palabras mayores. Clínicamente hablando, son cosas diferentes a lo que la gente pudiera estar viviendo, pero ya se etiquetó. Lo mismo pasa con la palabra del narcisismo, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita tú hablas de las redes sociales. Entonces, claro, en Reels, en TikToks, en Instagram, podcast, ¿no? Personas que no son ni siquiera personas que se dediquen a la salud mental, pero ya están dando tips y ya están dando recomendaciones, ¿no? Ahorita todo el mundo es experto en cosas, ¿no? Y entonces, bueno, empiezan a usar la palabra así, a prostituirla, ¿no? La palabra la llegan a chotear, vamos a decirlo de esa forma, yucatecamente hablando, ¿no? Entonces, pero realmente aquí vamos a ver 2 perspectivas del uso ahorita muy común de la palabra narcisismo en redes sociales. No siempre es malo, ¿sale? Vamos a entender que cuando alguien está hablando de narcisismo y una persona capta el mensaje,
le empieza a dar sentido a algo que está viviendo. Ya tiene un nombre. Porque muchas veces lo que nosotros estamos viviendo con nuestra pareja lo tenemos tan normalizado que creemos que pues así es como debe ser una relación, ¿no? Está normalizado cierto comportamiento. Pero entonces cuando de repente empiezas a escuchar y empiezas a ver cosas y te empiezas a informar, dices, ¿en qué me metí? Entonces, las redes sociales le han dado visibilidad y nombre a algo que la gente a veces desconocía o pensaba que era de lo más normal. ¿Me entiendes? Entonces, el aspecto positivo del manejo del narcisismo en redes sociales es ese. Le ha dado visibilidad a algo que antes no había. Ahora, el problema, y en realidad si tú analizas las cosas, todo tiene un aspecto positivo y todo tiene un aspecto negativo. A todo le vas a ver ambas polaridades. El aspecto negativo es el empezar a hablar de ciertos conceptos sin tener el conocimiento. Entonces, personas que no son profesionales en salud mental empiezan a hablar y obviamente la gente empieza a escuchar y empieza a tener ideas equivocadas. O solo escucha una parte del problema y ya con eso generaliza y entonces le pone un nombre, como dijimos, de depresión y ansiedad a algo que no es depresión y ansiedad, algo que no es narcisismo. Esos son los riesgos que se viven en las redes sociales con muchas cosas, con noticias, ¿no? De repente, el otro día mi mamá me decía, oye, que se murió fulanito, mamá está vivo. Pero es que en el Facebook salió, y mamá, es una página que es, a eso hacen, generan, difunden información que es falsa, ¿me entiendes? Entonces, no es así, o sea, entonces, de repente no vas a creer todo lo que vas a ver en una red social. El problema es que creemos a veces todo lo que vemos en redes sociales, pero hay que saber discernir, ¿de acuerdo? Hay que saber a quién escuchar para obviamente poder tomar una idea clara, concreta y entonces poder llegar a una conclusión, ¿sale? Pero si escuchas a personas que ni siquiera son profesionales, puedes tener una idea errónea y obviamente, como tú dices, caer en estas circunstancias, ¿sale? Y entonces mal utilizar la palabra. Pero el uso yo no estoy en contra de que gente use las redes sociales para hablar de estos temas, porque les da visibilidad. El problema es que desgraciadamente en red social hay gente que, sin ser profesionales, toca estos temas y confunde a la gente. Sí, y hablando de redes sociales, cada que se habla de narcisismo, me da la impresión de que siempre se refieren a un varón. Al hombre, sí. Sí, casi siempre se refieren a un varón. O Sí. sea, el varón es narcisista y Sí. no sé qué, mi marido fue narcisista o mi ex esposo o lo que fuera. Pero existen mujeres narcisistas. Claro. Si tú ves, vuelvo al tema de las redes sociales, que es lo que estamos tocando ahorita. Si tú ves esos reels, esos TikToks o lo que tú quieras, generalmente son mujeres hablando de hombres. ¿De acuerdo? Entonces, date cuenta cómo entonces es la perspectiva de la mujer, hablando del hombre. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay hombres narcisistas nada más y mujeres no. Simplemente es algo que se da en el sexo masculino y en el femenino, no. Entonces pudiéramos tener esta idea engañosa y la realidad es que no es así. Hay mujeres narcisistas también. Tenemos la idea de que solo es con hombres, por lo que ya dije. Pero la realidad es que hay. Yo estuve en una relación con una mujer narcisista hace tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si está viendo el podcast que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Pues saludos a ella. Y ella ya sabe qué es ella, ¿no? Pero bueno, regresando a esto, ¿sabes qué pasa? Que mira, lo que sucede es que culturalmente, y hablando en términos de género, el hombre
comparte ciertas características. Ser fuerte, ser el dominante, ¿sale? Ser el que lleva el control en la relación, ser líder. Y incluso en muchas relaciones a la mujer le gusta eso, ¿sale? Que él decida, que él tome, que él diga, que se muestre como el famoso macho alfa, que tenga esa figura como patriarcal, ¿no? Entonces, que te guía, ¿sale? Entonces, hablando en términos culturales, esto así se maneja. El hombre tiene estas características. Ahora, estas características, si tú te fijas y las exageras un poco, estamos hablando de un narcisista. Entonces, encaja de alguna forma con el hombre, porque generalmente el hombre tiene estos rasgos de ser dominante, ¿sale? Y la mujer de ser sumisa. Entonces, obviamente, eso nos lleva de entrada a que el hombre aparentemente es el que va a tener el rasgo narcisista y la mujer no. Pero la realidad es que hay mujeres narcisistas. Lo que pasa es que se manifiesta de una manera diferente en ellas a en los hombres. En el caso de los hombres es más agresivo, es más hostil, es más frontal, es más visible. En el caso de las mujeres es más pasivo. ¿De acuerdo? Hay formas de violencia pasiva, como el chantaje, como la manipulación, es violencia, pero es una violencia pasiva, ¿de acuerdo? Entonces el hombre lo hace muy directo, muy frontal, es muy agresivo. La mujer no, lo hace de forma más pasiva, ¿de acuerdo? Entonces el hombre narcisista te va a decir frases a la mujer, pues le va a decir frases: sin mí tú no eres nadie. Esta es una frase muy narcisista, ¿sale? Es muy violenta esa frase. La mujer, por ejemplo, te va a decir: después de todo lo que yo he hecho por ti, de todo el amor que te he dado, ¿así me pagas? Eso también es violencia, pero pasiva, es otro estilo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aparentemente los hombres son los narcisistas y las mujeres no. Pero la realidad es que se da en ambos casos. Ahora, estadísticamente hablando, yo no te podría decir más en hombres que en mujeres. No lo podría decir porque habría que hacer un estudio. Y bueno, con los resultados del estudio podemos llegar a conclusiones, ¿de acuerdo? Pero da la impresión de que se da más en hombres por lo que acabo de decir. Porque de por sí el hombre tiene ciertos rasgos. Ok, ¿sí? Y nos estabas platicando que tú estuviste en una relación narcisista. Claro. Pero, ¿cómo es que uno llega a ese tipo de relación? Claro. Mira, esto fue hace mucho tiempo y es algo que no es reciente. Ya estamos hablando de muchos años. En ese momento tal vez yo no tenía los recursos que yo tengo ahorita. Pero lo que sí es cierto es que lo que yo viví en su momento, que ahorita lo vamos a platicar, es lo que vive hoy día una persona con una persona narcisista. O sea, pasó exactamente lo mismo. Vamos a hablar de etapas en una relación con un narcisista. Vamos a verlo desde esa perspectiva. ¿De acuerdo? Concretamente vamos a hablar de 3 etapas. ¿Sale? Primera etapa. Conozco a esta chica. Muy guapa, muy buen cuerpo, viste bien, y eso es algo muy de narcisistas. No estoy diciendo que todos sean así, pero generalmente el narcisista, hombre o mujer, es muy cautivador desde su presencia. Se ve bien, viste bien, proyecta, ¿sale?, una imagen de ser una persona guapa, bien parecida, con buen cuerpo, que viste bien, que usa cosas caras, ¿me entiendes? De gustos muy particulares. Entonces es una persona que de entrada, ¡pum!, te llama la atención
por eso cautiva desde que la ves físicamente hablando. ¿De acuerdo? Y a mí me pasó eso. Yo cuando la vi, entonces es así como se dice por allá, el amor a primera vista. Desde que la vi dije, wow. Ahora, siguiendo en la misma primera etapa, no solo es la parte física, luego la empiezas a conocer. Y empiezas a ver a una persona tan amable, tan carismática, tan encantadora, tan buena, ¿sí? Que te hace sentir tan bien, tan especial, tan único, que eso te va atrapando también, ¿sí? Entonces la persona te empieza a plantear, conforme la vas conociendo, frases que de repente cuando las oyes dices, wow, ¿sale? Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Tú cuando escuchas eso, cuando alguien te dice eso, es una bomba para ti. ¿Sale? Contigo siento cosas que no había sentido con nadie más. ¡Wow! Cuando te dice alguien eso, ¿sale? Te explota en la cara algo. Entonces la primera etapa que se vive y que yo viví fue esta. ¿Sale? Te enamoras físicamente de la persona porque la ves físicamente tan perfecta. Y luego la vas conociendo y su trato es tan hermoso, tan perfecto, que te engancha. ¿Sale? Y además se combina, y eso fue realmente lo que pasó también, ¿sale? Se combina con un amor propio que la persona tiene, que es un amor propio muy devaluado. Entonces, cuando estás con esta persona, crees que es como un sueño, nunca pensaste estar con una persona así. Y eso obviamente te lleva a decir, wow, esto no la puedo perder. Entonces esa es la primera etapa. ¿De acuerdo? Entonces a mí eso me pasó. La conocí, físicamente me atrapó y en su trato totalmente. ¿De acuerdo? Ahora viene la segunda etapa. En la segunda etapa, entonces de repente, este trato que te enganchó de la persona, de repente se empieza a perder. Entonces antes, si tú le escribías a la persona un mensaje por WhatsApp, a los 2 minutos, cuando mucho, ya te había contestado. Ahorita pasa 1 hora, 2 horas, y no hay una respuesta de la persona que te daba al principio. ¿De acuerdo? ¿Sale? De repente, todo el tiempo sabías dónde estaba la persona, se te empieza ahora a perder. Esas frases tan padres que te daba al principio, ya no te las da. De repente, la persona te empieza ahora a criticar. Se empieza a enojar, algo que no hacía antes. Antes no me criticaba, antes yo me vestía de cierta forma y hasta me elogiaba. Ahora si me visto de cierta forma, entonces quiere decir que estoy saliendo a la calle a hacer no sé qué cosa. ¿Me explico? Entonces te empieza a criticar o te empieza a agredir de una manera que antes no lo hacía. ¿De acuerdo? Y algo muy grave y que es una herramienta que también utiliza muchas veces la persona narcisista. Te empieza a hablar de terceras personas. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, de repente yo veía a esta mujer y me decía, oye, pues fui al gimnasio. Le digo, ¿qué hiciste hoy? Pues fui al gimnasio. Ah, oye, qué bien, ¿no? Y de repente te dice, oye, ¿y sabes qué me pasó? Fíjate que descubrí que me observan. Hombres me observan. Entonces tú dices, ¿cómo? ¿Cómo que te observan, no? O sea, esa idea no te gusta. Entonces te empieza a sembrar ciertas dudas la persona al hablarte de terceras personas. Entonces te habla del entrenador del gym, ¿no? Pero ahora ya no te habla del entrenador del gym, te habla del hombre guapo, del hombre que tiene buen cuerpo. Entonces te empieza a generar a ti una sensación desagradable. Entonces, en la primera etapa todo era padrísimo y en la segunda etapa todo eso que era muy bonito al inicio se empieza a perder.
Y entonces ya no disfrutas la relación, ya no es lo que antes había. Ahí estás en la segunda etapa. Es decir, la persona lo que te dio, ahora te lo quita. ¿De acuerdo? Y viene entonces ahora la tercera etapa. En la tercera etapa, ¿qué ocurre? Vamos a ejemplificar esto como por ejemplo los casinos o las famosas maquinitas. Tú vas a un casino hoy, por ejemplo, te sientas, juegas una maquinita y ¡bam!, te da de un golpe de dinero. Y tú dices, ¡wow!, qué suerte tengo. Y generalmente, ¿qué haces? Sigues jugando. Porque esa sensación que te generó ganar, lo quieres volver a sentir. ¿De acuerdo? Entonces, te enganchas, vuelves a jugar. Cuando te des cuenta lo que te dio, ya lo perdiste. Bueno, ni hablar. La típica frase de la persona que juega, pues así como vine, así me fui. Ni gané, ni perdí. Y al día siguiente regresa. Y empieza hasta que le vuelva a dar. Y cuando le vuelva a dar la máquina, viene esa emoción otra vez. ¡Wow!, ¿no? Le gané a la máquina. Entonces, hay una sensación adrenalínica que la quieres volver a vivir. Entonces, eso que pasó en la primera etapa, donde todo era padre, lo quieres volver a vivir con esta persona. Y yo lo quería volver a vivir. Yo no quería perder eso. Me hizo sentir tan bien que esto no se podía ir tan fácilmente. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Lo que tengas que hacer. ¿Para qué? Para que regrese. Entonces, ahí es cuando viene el enganche. Ahí es cuando la persona ya te está midiendo y se da cuenta de tus límites o de tu falta de límites. ¿De acuerdo? La persona empieza a darse cuenta cómo te puede manipular. ¿De acuerdo? Entonces de repente te vuelve a dar lo que te dio al principio y tú dices, lo logré. Regresó esa persona a mi vida. Y regresa durante un lapso de tiempo. Y de repente, por una cuestión que ni siquiera tienes muy claro qué pasó, lo vuelves a perder. Vienen esas actitudes, y lo puse recientemente en redes sociales, la famosa ley del hielo. ¿Te dejan hablar? O empiezan esas críticas, empiezan esos comentarios, te empiezan a hacer sentir mal. ¿De acuerdo? Entonces, se perdió de nuevo. Ah, pero ya lo logré una vez, lo voy a lograr otra vez. Y sí, vuelve a ocurrir. Se vuelve un ciclo. Entonces yo entré en este ciclo, en donde yo no quería perder eso tan bonito, y entonces me empiezo a meter en una situación en donde cada vez la persona me tiene más bajo su control, y cada vez el esfuerzo que tengo que hacer para recuperar eso que había al principio es mayor. Y para mí es más humillante, es más doloroso. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en la tercera etapa, ya le damos la vuelta y empezamos de nuevo. ¿Sí? Viene lo bonito, luego viene el castigo, viene el esfuerzo, tu sufrimiento, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y te lo vuelven a dar. Y así va girando. Entonces, esto yo lo viví. Y cualquier persona que está aquí escuchándonos o viéndonos sabe de lo que estoy hablando y sabe que así es. Es un ciclo que se va viviendo con esta persona. Es un ciclo interminable. Ahora bien, las personas narcisistas ¿se dan cuenta de su comportamiento? ¿Las personas narcisistas se dan cuenta de su comportamiento? No. No, realmente no. La persona narcisista tiene la idea, la firme idea de que él está bien, o ella, porque ya quedamos que se da de los dos lados, está bien. Quien está mal eres tú. Un narcisista nunca va a aceptar lo que está haciendo mal. Aunque genuinamente lo esté haciendo mal, o sea, cualquier persona que analiza la situación lo va a evaluar de esa misma manera. Él no. Para él, lo que está haciendo está bien. Por lo tanto, el narcisista no le ve un problema a su comportamiento.
Al contrario, el problema lo tienes tú. Tú exageras. Tú eres dramático, dramática. ¿De acuerdo? Tú eres el tóxico o la tóxica. Ese es el problema. Que en esta tercera etapa que acabo de mencionar, tú sientes que eres el que está mal. Por lo tanto, yo tengo que hacer algo para corregir esto. ¿Sale? Te lleva a la persona a pensar, realmente que quien está mal soy yo. No él, lo dudas. Aunque al principio tú sientas que él está siendo violento contigo. Pero llega un momento a la manipulación donde esto ya no lo ves. Ya entraste en el juego, ya estás atrapado. Entonces, yo ya estoy hasta dudando de mí. Entonces, probablemente yo soy el que está mal. Y él está bien o ella está bien. ¿Sí? Entonces, el narcisista esto no lo percibe, no se da cuenta. Ahora, ¿por qué algunas personas sí terminan enganchados con un narcisista y otras no? O sea, Claro. ¿cuáles son los factores? Claro. Sí, y eso es cierto. Hay personas que identifican, hasta lo huelen al narcisista o a la narcisista. Entonces, de entrada, ya una vez que lo identifican, ven las famosas red flags, como se les dice por allá, y ni le meto. Ni le voy a meter ni nada porque sé que esto va a acabar mal. Porque déjame decirte además que estas relaciones no van a prosperar nunca. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se engancha? ¿Sí? La persona, ¿por qué unas sí y otras no? Bien, entonces aquí viene la otra parte. ¿Sí? Porque en una relación de este tipo, sí, tenemos que hablar del narcisista como la persona que tiene ciertos rasgos nocivos. Pero tenemos que entender que la otra persona que está haciendo pareja con el narcisista también tiene ciertos rasgos no tan sanos que son lo que le lleva. Entonces yo lo que te decía hace un rato, yo era una persona con baja autoestima en ese momento cuando esto se dio. Yo era una persona insegura. Yo era una persona que estaba convencida de que nadie quiere estar conmigo, nadie va a estar conmigo. Yo había vivido experiencias de rechazo de tiempo atrás. Entonces yo tenía cierta idea de que a mí nadie me quiere o nadie se va a enamorar de mí. Yo tenía esa idea. Es una baja autoestima, es un bajo autoconcepto. Entonces, obviamente, cuando alguien se enamora de ti, y no es cualquier persona, es el guapo, es la bonita del salón o de la oficina, no es cualquier persona, no te lo crees. Entonces, obviamente esa baja autoestima te lleva a ti, entonces, a engancharte. Porque como acabo de decir, a ver, a mí nadie me ha dado ni siquiera un poco de lo que me está dando al principio esta persona. Yo no lo quiero perder. Yo no quiero perder esto. Entonces, el narcisista necesita de una persona con poca capacidad de poner límites. Hay gente que no sabe decir no. Hay gente que no sabe terminar una relación. Hay personas que tienen tan poco amor propio que hasta se van a humillar y van a hacer lo que tengan que hacer con tal de estar ahí y no perder eso que se le está dando, así como a cuentagotas, pero que lo está recibiendo de alguna manera. Entonces, aquí tenemos que considerar ambas partes, porque muchas veces se habla del narcisista, nada más, pero y el otro o la otra también cuenta. Por eso, como tú dices, hay personas que se enganchan y hay personas que no se enganchan. ¿Por qué? Porque el que se engancha también, como dicen por allá,
tiene cola que le pisen, también tiene factores que lo predisponen a esto. Sí, al final son dos personas heridas, Que conectan, ¿no? Claro, que hacen match. Y de hecho, hace poquito leí un libro que se titula algo así como Tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Sí. Algo así es el título. Sí, hay un libro, sí, no me acuerdo muy bien, pero sí. Y plantea una idea en donde dice que las parejas, dice las chanclas vienen en pares. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que pues tenemos la persona que nos corresponde. Entonces, si yo me quejo de que mi marido es un alcohólico, es un golpeador, es esto, es lo otro, que es un machista y sigo con él, entonces eso significa que ahí los dos estamos mal porque hay una relación como de codependencia, una situación en donde ambos estamos generando esa relación. Nos estamos como retroalimentando. Exactamente. Para generar más. Entonces, lo mismo pasa con esto, ¿no? Sí, Quiero claro. entender que ahí, pues, ambas personas tienen esas heridas y se complementan. Así, tal cual. Así es. Acuérdense, el narcisista no va a llegar por casualidad a la vida de alguien. El narcisista llega donde hay una historia también de carencias emocionales en la otra persona. Y esto lo tenemos que entender. Esto no es mala suerte. Porque la gente a veces dice, qué mala suerte, siempre me tocan así, medio locos, medios narcisistas. No, esto no es mala suerte. El narcisista no llega de casualidad contigo, ¿sale? El narcisista, si ha estado llegando una y otra vez a tu vida, es porque en tu vida hay historias o carencias emocionales que ponen el terreno para que él pueda llegar bien. ¿De acuerdo? Y lo puedas tú vivir. Por eso con algunos sí y con otros no funciona esto. Ahora bien, si ya estamos en una relación narcisista, Sí. ¿cómo le hacemos para salir de ahí? Claro. Y es difícil. O sea, tenemos que establecerlo de esa forma, ¿no? Porque una relación narcisista puede tardar semanas, meses, hasta años. Porque nosotros creemos que en algún momento va a funcionar. Y realmente una relación con un narcisista no tiene un futuro. ¿Sale? No termina bien. Y esa es la realidad. Ahora, a veces nosotros pensamos que sí. ¿Por qué pensamos que sí? Porque de repente nosotros se nos ha inyectado de una u otra forma, ¿sale? Y la idea de que si tú amas mucho a alguien y si tú tienes mucha paciencia con esa persona, puedes llegar a cambiarla, ¿cierto o falso? Sí, claro, o sea, estábamos platicando hace rato del arquetipo, ¿no? De la bella y la bestia. Claro. ¿Cómo nos ven en esa idea de que, Sí. ok, yo voy a agarrar a la bestia, pero con mi amor lo voy a convertir en un príncipe? En un príncipe. ¿No? Entonces, yo lo voy a transformar. Y tenemos como ese complejo de salvador, de Sí. que, ¿no? Queremos salvar a la otra persona. Voy a agarrar a una persona rota del corazón y mi amor lo va a transformar. Sí, por allá igual hay una, no me acuerdo de dónde viene, pero me viene la frase ahorita, el famoso besar sapos. Tú puro besar sapos haces. ¿Qué quiere decir eso? Que estás con personas que estás buscando cómo transformarlas. Por esa idea, ¿no? De que besó al sapo y se volvió en un, no sé qué cuento era, príncipe, ¿no? Y se convirtió en un príncipe. Entonces tú dices, ¿no? Puro besar sapos haces. O sea, estás buscando relaciones en donde quieras transformar a la persona. Ahora, ¿por qué no va este tipo de relaciones a prosperar? Porque como lo mencionamos hace rato, la persona, el narcisista, si no se percibe mal, ¿qué va a cambiar? Obviamente,
alguien cambia cuando estima que hay algo que cambiar en sí. Pero si el narcisista cree que está bien y tú eres el que está mal, ¿él por qué va a cambiar? Pero tú quieres creer la idea de que sí lo puedes cambiar. Por lo que tú dices, que si en películas, que si en series, en cuentos, en canciones, se nos ha inyectado esa idea. Pero realmente es algo muy, muy fantasioso. La realidad es que esto nunca va a pasar. Hay un libro, hablando de libros, hay un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Es un libro muy bueno, yo se los recomiendo a todos leerlo. Cuando tengas la oportunidad, léelo. Hasta en términos profesionales, hablando en tu trabajo, sirve mucho, ¿no? Estos 7 hábitos, lo puedes llevar a otros lados, e incluso a las relaciones con personas. Entonces, este señor Stephen Covey, ni siquiera en el primer hábito, en la introducción del libro, dice una frase que yo me acuerdo que cuando la leí, dije, me quedó así, pum, ¿sale? Por eso lo estoy diciendo ahorita. Él dice, el cambio siempre es de adentro hacia afuera. O sea, si alguien va a cambiar es por decisión propia. Tú puedes vestirte como te quieras vestir, va a bailar la danza que tú quieras bailar, poner la veladora del color que tú quieras ponerle, rezarle al santo que tú quieras rezarle. Y la persona no va a cambiar si no tiene el impulso y la motivación para cambiar. Ahora, puede ser que sí, tú estabas con la persona porque de repente hay gente que me ha dicho, no, yo sí lo logré. Mi marido era un tremendo bandido y yo logré que sea una persona de bien. Pero no fue por ti. Él en algún momento algo pasó en su vida y tuvo el insight que le llevó a cambiar. Pero tú crees que fue por ti. No, no fue por ti. Él entendió algo y cambió. Entonces, ¿por qué no va a funcionar este tipo de relaciones? ¿Por qué? Porque él no va a cambiar. Nunca. Salvo que él así lo decida. Y tú no lo vas a cambiar a él o a ella. Aunque tú creas y tengas esa fantasiosa idea de que lo vas a lograr. ¿De acuerdo? Entonces esto puede tardar días, semanas, meses, años en este círculo. ¿Sí? Y de repente hasta la persona te dice, ¿sabes qué? Con tal de que todo empiece y te calmes, esta vez sí voy a cambiar. Te lo dice porque es lo que quieres oír. Entonces cuando él te dice, esta vez sí voy a cambiar. Es más, vamos a terapia con Ernesto. ¿Sabes cuántas personas han llegado a terapia así? En medio de una manipulación. Yo te puedo decir que el 50% de las parejas que llegan conmigo estoy aquí en terapia para que se calme, para que le baje, porque me tiene amenazado o amenazada. Entonces, pues vamos, ¿no? Vamos a terapia, vamos a un círculo de familias, vamos con el padre, vamos a un retiro religioso, o sea, lo que tú quieras. Pero no hay una intención. Pero no hay, claro. No hay una intención genuina de cambiar. Claro, es lo que yo te decía hace rato, te doy un poquito de lo que tú quieres. Entonces tú dices, oh, ahora sí lo logré, vamos a ir con Ernesto, Ernesto nos va a dar terapia y además vamos a ir con el padre y por fin lo voy a lograr. No, no es así. ¿De acuerdo? No es así. Entonces, esto no. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder salir de esto? Que a veces ya llevamos tiempo girando. Lo primero que tú tienes que entender es lo que acabo de decir. No va a cambiar. Mientras tú no entiendas esa parte, no hay ni el mínimo. Es como los adictos y sus famosos 12 pasos. ¿Cuál es el primer paso de los 12? ¿Tú sabes cuál es el primero de los 12 pasos? Sí sabes, ¿no? Hay algo que se llama 12 pasos, de lo que utilizan los alcohólicos anónimos. ¿De acuerdo? Esos grupos. Entonces, el primer paso es reconozco.
tengo un problema. Reconozco que soy un adicto. Ese es el primer paso de AA. Cuando una persona llega a Alcohólicos Anónimos, el primer paso que tiene que trabajar es eso. Estoy aquí porque soy un adicto. Soy un borracho. Ya le partí su Mauser a mi familia, ya perdí dinero, ya me corrieron de mi trabajo, ya despedacé 2 coches. Tengo la humildad para sentarme aquí y decir ante ustedes, señores, me presento, soy Ernesto Segura, soy alcohólico. Es el primer paso para cambiar. Mientras el alcohólico o el adicto en general no dé ese primer paso, papá, no hay a dónde ir. Va a estar sesionando y sesionando todos los días y no hay un avance. Entonces lo mismo aquí. Lo primero que tienes que entender para salir de esto es, no hay cambio. No va a cambiar. Date cuenta, no va a cambiar. ¿Cuántas veces ya diste vueltas sobre el círculo? ¿Cuántas veces ya te prometió que va a cambiar y no cambia? Entonces, eso es lo primero. El que tú, como persona que estás padeciendo de la relación narcisista, aceptas y entiendas, no va a cambiar. Una vez que tú ya te diste cuenta de esto, ¿sale? No va a cambiar. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me salgo? Porque no hay a dónde ir. Me refiero a esto ya no, esto no tiene futuro. Ahora, ¿cómo me salgo? Salirse de una relación narcisista no es sencillo. No es como salirse de cualquier tipo de relación, no. Se requiere de muchos más recursos. Primero, necesitas tener una red de apoyo. ¿Sale? ¿Qué es una red de apoyo? Es un refugio. Es alguien a donde tú puedes acudir para que te escuche, ¿me entiendes? Para que te entienda. Por eso se le llama red de apoyo. Imagínate como cuando ibas al circo, ¿no? Y está el trapecista y de repente se cae, pero no cae al suelo, cae en la red. Rebota, no se mató. Hay una red que lo amortigua, es lo mismo. Una red de apoyo lo que hace es amortiguarte en tus emociones. Entonces, lo primero que tiene que buscar una persona que quiere salir de esto es consolidar o crear una red de apoyo. Gente que sepa lo que está pasando, porque a veces la gente ni siquiera quiere hablar de esto, le da hasta vergüenza. Entonces la gente que está alrededor de ti ni sabe lo que estás viviendo. No lo sabe. No se da cuenta porque a veces es algo tan íntimo que ocurre dentro de la recámara que no lo sabe la mamá, no lo sabe el papá, no lo saben los familiares, los amigos, no lo saben. Entonces, crea una red de apoyo. Gente que sepa lo que estás viviendo, en lo que estás metido o metida. Yo recomiendo, porque esto por ahí hasta un leak, un abogado me lo dijo, ¿no? Y es tip, ¿no? Ya es de abogados. Evidencias. Porque a la hora de la hora todo cuenta. Evidencias de lo que está pasando dentro de la relación. Eso ya es tip de abogado, ¿no? Eso ya es alguien que se especializa en eso, ¿no? Pero un abogado me dijo, ay, esto cuenta también, ¿no? Haz una lista de los motivos, de las razones por las cuales tú necesitas irte. Haz una lista. ¿Por qué ya no quieres estar ahí? Porque acuérdate, esto es un círculo. Entonces, cuando estás en lo feo del círculo, es la persona que te está criticando, que te está manipulando, que te está insultando, que te está enjuiciando, que te está haciendo la ley del hielo, que te está haciendo violencia de cualquier tipo. Entonces, cuando la persona vive eso, dice yo ya no quiero esto. Haz una lista de todo aquello que la persona te está haciendo. ¿Para qué? Porque vas a darle la vuelta. Y el narcisista, cuando vea
el mínimo movimiento que quieres hacer para zafarte, ¿tú crees que te va a dejar ir? Claro que no. Te va a jalar. Y entonces es cuando viene esa otra parte, en donde vuelve. Entonces dices, bueno, lo logré. Y empieza de nuevo el círculo. Están bien un rato y de repente, otra vez. Entonces tú necesitas tener esta lista, neta, así literal, haz la lista, anótala en una libreta o en un cuaderno, donde tú quieras. ¿Sale? Para que no la pierdas de vista. ¿Sale? Para que cuando estés dudando y estés pensando en tu decisión, la leas otra vez y tú puedas decir, entonces es por esto, ya me acordé. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Y tienen que esperar. Esto es como que si yo tiro una pelotita de goma, a la pared va a rebotar. ¿Me entiendes? O si yo pateo un balón, a la pared va a rebotar. ¿Estamos de acuerdo? Pateo, golpea la pared del balón y regresa conmigo. Es algo así. La persona, el narcisista, va a responder. Va a haber una respuesta. ¿A qué? A tu intento. Cuando él se dé cuenta que tú ya estás en un proceso de decir, no, ya no quiero esto, entonces va a haber una reacción manipuladora de él o de ella. Esto va a ocurrir el 100% de las veces. Porque él no quiere que se le vaya esto. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, el narcisista no está enamorado de la persona. Y eso hay que entenderlo bien. El narcisista no está enamorado de ti. El narcisista está enamorado del poder que tiene sobre ti. De lo que él puede lograr contigo, con su conducta. De eso está enamorado, de sus capacidades, de hasta lo que puede hacer para que tú te mantengas allá. De eso está enamorado. ¿Sí me explico? Del poder que tiene sobre ti. Entonces no quiere perder eso. Entonces va a haber una reacción de la persona. Esto, si tú quieres salir de una relación con un narcisista, esto lo tienes que entender. Tienes que calcular esa reacción. Tienes que saber que la persona te va a hacer sentir culpable, va entonces a prometerte que ahora sí va a cambiar, incluso te puede hasta amenazar, te puede empezar hasta a desprestigiar o a chantajear. Hay personas que incluso llegan a hacer esto. Yo tengo fotos de ti. ¿Sale? Entonces, este tipo de cosas hace que diga, guay, pues sí, cierto. Y te amenaza. La gente va a saber quién eres. Porque obviamente con tu pareja, pues llega un momento donde es tanta la intimidad que empiezas a contar cosas, ¿no? Es parte de una relación, te sinceras. Lo empiezan a usar como un arma. En tu contra. ¿Me explico? Entonces, este tipo de manipulaciones las va a tener él o ella, la persona narcisista. Entonces, eso es lo que hace difícil salir. Esta reacción de la persona, donde te dice, no te la voy a poner fácil. No va a ser tan sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que prepararse para eso. Hay que calcular estos pasos. ¿De acuerdo? Hay que entender que esto va a ocurrir. ¿Sale? Y ya una vez que logras salirte por algún motivo, lo lograste, con todas esas amenazas y todo, logras salir, lo que sigue es el famosísimo contacto cero. Contacto cero. Elimínalo de todos los lados donde tú le quieras eliminar. Donde lo tengas, redes sociales, del WhatsApp, o sea, desaparécelo.
desaparécela. Contacto cero. Ahora, el contacto cero causa un rebote. Es como el adicto. El adicto, cuando deja de consumir su droga, ¿qué pasa? Viene lo que se le conoce entre las adicciones como el síndrome de abstinencia, el rebote. ¿Sale? Entonces, viene un síndrome de abstinencia aquí. ¿Sale? Donde la persona empieza a sentir ansiedad, empieza a sentir dudas, empieza a extrañar la parte bonita que se vivió. Se empieza, como que hace un sesgo y solo ve y recuerda eso. Deja de ver lo otro. Por eso digo, hay que tener esa parte escrita. ¿De acuerdo? Entonces, prepárense para el síndrome de abstinencia cuando logran salir de la relación, porque van a sentir esto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú dejas de responder, amigo, amiga, al narcisista como él está acostumbrado, él va a responder de la forma como tenga que responder para recuperar el control que está perdiendo. ¿De acuerdo? Acuérdense, aquí no estamos hablando de amor, de poder. De eso estamos hablando, de control. ¿Quién puede más? ¿Quién controla a quién? De eso estamos hablando. Entonces, así es como yo recomiendo. Y obviamente yo recomendaría dentro de la red de apoyo que vayan a terapia. Oye, pero ¿y qué sucede cuando a esa persona que le tienes que aplicar el contacto cero, como le llamas? O sea, ¿tienen hijos en común? Esto puede pasar porque sí, definitivamente si pues tuvimos hijos. Yo me acuerdo de una persona que una amiga mía que yo tengo, y ella empezó a vivir con su pareja. Fue tanto el impacto que 3 meses ya estaban viviendo juntos. ¿Me entiendes? Entonces, no solo empezaron a vivir juntos, compraron una casa. Sacaron, cada quien juntó su crédito y sacaron una casa, brother. Entonces, se empieza a dar todos estos relajos y se separan. Lo logra. No tienen un hijo. Tienen una casa. Tienen algo que los une y los vincula. ¿De acuerdo? Porque sacaron cada quien con su crédito una casa. Entonces, es nuestra casa, si lo quieres ver así. Entonces, obviamente, cuando hay este tipo de circunstancias donde, pues sí, el contacto cero, ok, está bien, perfecto, lo entiendo, pero no puedo. No puedo porque tenemos un hijo en común. ¿De acuerdo? Entonces, en estos casos, tenemos que entender que si lo que nos une es un hijo, ¿qué es lo único de lo cual podemos hablar? Pues del hijo. Del hijo. Yo te voy a hablar a ti y tú me vas a hablar a mí cuando tenga que ver algo, cuando sea algo del hijo. Que sea de nuestro hijo. Nada más. Fuera de eso, yo no tengo nada que hablar contigo y tú tienes nada que hablar conmigo. No se puede el contacto cero totalmente, no, pues porque hay niños de por medio. Y es entendible que no se pueda. Pero vamos a restringir la interacción lo más que se pueda. Lo más que se pueda y que se limite única y exclusivamente a lo que nos une. No es fácil. Por eso yo les estoy diciendo, se requiere primero de mucho convencimiento de la persona. Voy a dejarlo. Estoy convencido o convencida. Se requiere de mucha seguridad y determinación. Se necesita de una red de apoyo, gente que te cobije, donde tú puedas tocar base. Necesitas apoyo terapéutico, porque obviamente esto no es sencillo y a veces se requiere del apoyo profesional. ¿Sale? Entonces, es fundamental todo eso. Entonces, si es posible el contacto cero, excelente. Pero si no es posible, como en el caso que tú dices, o el de la chica que te acabo de comentar,
Pues que la interacción se limite a lo que se tiene que limitar. Y ya. No hay más de qué hablar. Correcto. Y bueno, nada más como para cerrar este tema, ¿qué consejos tú le darías a esas personas que nos están viendo y que probablemente estén pasando por una situación como esta, donde pudieran acudir contigo, claro, si requieren ayuda, etcétera? Claro, claro. Para ir cerrando esto, como una especie de cierre, ¿no? Entonces, no es amor. No se confundan. Eso es lo primero que yo les diría. Esto no es amor. Yo ya lo dije varias veces hoy. No estamos hablando de amor. Porque en una relación de amor va a sonar así muy cliché. Va a sonar así muy frase de red social, ¿no? Pero el amor no es así. El amor no es violencia. El amor no es dominancia. El amor no es celos. El amor no es juego de poder. El amor no es ver quién le hace más al otro, ¿me entiendes? ¿Quién hace la peor cosa? Eso no es amor. El amor no es dolor, no es manipulación, no es chantaje. Entonces todo esto que estás viviendo con esta persona narcisista, quiero que lo entiendan, ¿sale? Y lo entiendas. No es amor, como ya lo dije. Él no está enamorado de ti como persona. Está enamorado de lo que hace contigo, de lo que puede hacer contigo. ¿Sale? Y entonces no va a cambiar. Esa es mi segunda recomendación, que entiendan que él no va a cambiar. Tu esfuerzo va a ser en vano. No va a cambiar, aunque te lo prometa 1000 veces. No va a cambiar. Y busquen, vayan planeando su salida, porque esto no es sencillo, no es fácil, y lo reconozco porque lo viví. Y lo reconozco en términos profesionales. No es sencillo, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho, ya saben de qué, para poder tomar la decisión. Mucho valor, ¿sale? Mucho convencimiento, ¿sale? Y sobre todo, crear la circunstancia, es decir, crea tu red de apoyo, ve tejiendo tu red de apoyo. Y lo que comentaba hace un momento, ten calculado la reacción de la persona. No me la va a poner fácil. Va a pelear, va a luchar para no perder lo que tiene conmigo, lo que causa en mí. No me la va a poner fácil, va a pelear. Entonces esto lo tienen que calcular ustedes, y tienen que calcular su reacción de ustedes también, el síndrome de abstinencia, porque muchas veces en la terapia esto es lo que pasa. Eso es lo que trunca el esfuerzo de la persona. Cuando llega al consultorio, es que me está buscando y dice que quiere hablar conmigo. Que quiere hacer las cosas mejor. Esto, entiéndelo. Así es la reacción de la persona. Es lo que tienes que esperar que suceda. Entiéndelo, es parte de su manipulación. O es que lo extraño. ¿Y qué extrañas? Pues extraño cuando nos fuimos de viaje a Tulum, ¿verdad? Y entonces esto y aquello bonito. Sí extrañas esa parte bonita que se vivió al principio. ¿Me entiendes? Esa parte nada más. Pero ojo, ya al final de la relación, eso ya no existía. Entonces esto es lo que trunca muchas veces ese famoso síndrome de abstinencia. Extraño esto, lo que sea que me daba la persona en el momento en donde la relación me dio. ¿Sale? Busquen apoyo. ¿De acuerdo? Ahí están mis redes sociales, búsquenme, Ernesto Segura, estoy como Psic Ernesto Segura, algo así por ahí, 99 94 75 60 27.
¿De acuerdo? Ese es mi número telefónico, me pueden escribir, me pueden mandar un WhatsApp, ¿de acuerdo? No les digo que me hablen porque a veces estoy en consulta y no les contesto. Ustedes mándenme un WhatsApp y cuando yo me desocupe, con muchísimo gusto les devuelvo el mensaje o les marco y nos ponemos de acuerdo, ¿sale? Pero busquen el apoyo. Si no es conmigo, con quien quieran, ¿de acuerdo? No importa, al final busquen el apoyo. Obviamente, pues aquí estoy para ustedes y bueno, yo llevo, estaba yo sacando el otro día la cuenta, creo que llevo 23 años en este 2025, estoy cumpliendo 23 años de hacer clínica, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso creo que es importante, ¿de acuerdo? La experiencia de la persona y pues para poder buscar el apoyo en alguien que de alguna manera nos pueda brindar una solución, ¿de acuerdo? Entonces, 99, 94, ahí va de nuevo, 75, 60, 27, ahí me pueden mandar un mensajito, un WhatsApp, y con mucho gusto yo les puedo contestar y nos ponemos de acuerdo para agendar la primera cita. Perfecto. Con mucho gusto. Amigo, pues muchas gracias por haber venido. La verdad, sabía que iba a ser una plática muy, muy interesante. Y te lo agradezco, siempre son muy nutritivas las pláticas. Yo igual disfruto esto. Pues nada, pues muchas gracias. Ojalá te tengamos nuevamente aquí, ¿verdad? Siempre tienes las puertas abiertas en este y que espacio. planteen, ¿no? A través de tus redes sociales, que planteen temas, ¿no? Porque igual la gente puede sugerir algún tema. Oye, pues, ¿sabes qué? Don Preguntón, pues pregúntale a Ernesto ahora de esto, ¿no? Vamos a hablar de este tema. Y a lo mejor la gente puede poner, ¿no? También un tema y con mucho gusto venimos acá y lo desarrollamos, ¿no? Perfecto, pues escríbanos ahí en los comentarios las sugerencias de los temas que les gustaría tratar al respecto. Bueno, pues este ha sido un capítulo más de Don Preguntón Podcast. Cambio y fuera.